en Antioquia. La segunda noticia urgente, atención, la fiscal Camargo acaba de ordenar el retiro de lo que llaman allá dentro de la fiscalía la fiscal de apoyo, que había sido inconsultamente asignada para acompañar la investigación contra Nicolás Petro, el hijo del presidente Petro. Ricardo. Sí, Néstor, aquí hay detrás toda una polémica en torno a lo que ha ocurrido con el caso del hijo del presidente Gustavo Petro, que es Nicolás Petro Burgos, que tiene 2 procesos en su contra. Uno que ya está en etapa de juicio y el nuevo proceso que ha decidido llevar la fiscal Laborde, que es una fiscal de lavado de activos de Barranquilla, Lucy Laborde, por el delito de tráfico de influencias. Decidió que tiene elementos, considera ella, suficientes para llevar a imputación de cargos a Nicolás Petro, incluso pidiendo cárcel para él el próximo 1 de octubre. Y la polémica vino porque de la Dirección de Lavado de Activos de Bogotá, una vez conocieron esta imputación, además que se reveló un fin de semana, hace ya 15 días, Néstor, decidieron nombrar una fiscal de apoyo de nivel central, es decir, de Bogotá, para acompañar ese proceso. Una especie de fiscal sombra que acompañara a la fiscal encargada. Eso desencadenó una serie de suspicacias, voces políticas. Incluso en las últimas horas se reveló una carta que la fiscal Lucy Laborde le envió a la fiscal general Luz Adriana Camargo, denunciando presiones indebidas, diciendo que ella nunca pidió una fiscal de apoyo para este caso y que de hecho ella lo hubiera necesitado, por ejemplo, para la acusación inicial contra Nicolás Petro, que es por otros delitos, que es la que ya está en etapa de juicio, y que nunca hubo ningún tipo de intención desde el nivel central de asignarle esa fiscal de apoyo, lo cual, dice ella, le llama poderosamente la atención. Sí suena la verdad raro. El desarrollo, Néstor, es que la fiscal general Luz Adriana Camargo decidió retirar en las últimas horas esa fiscal de apoyo, que estaba acompañando a la fiscal Lucy Laborde de cara a esta nueva imputación. La fiscal Camargo dice: no tengo ninguna enemistad con la fiscal Laborde, la he visto una vez en la vida, no tengo ninguna duda sobre su trabajo y ella es autónoma. Y como ella no había pedido ese apoyo, ese respaldo, pues simplemente se le retira. Eso sí, los superiores de la fiscal Laborde han expresado una serie de dudas sobre la forma en la que ella ha llevado adelante el proceso inicial, que ya está en etapa de juicio contra Nicolás Petro. Recuerde usted por los dineros que habría recibido supuestamente para la campaña Petro presidente y que se habrían quedado en el camino, él se habría quedado con ellos. Lo que se robó Nicolás Petro. Sí, señor, pues es lo que la Fiscalía tendrá que demostrar en juicio. Pero si hay dudas, Néstor, para finalizar, de los jefes de la fiscal Laborde sobre la forma en la que está llevando a cabo ese juicio. Y con base en eso, Ricardo, es que, Felipe, por ejemplo, que en algunos momentos no ha dado a conocer los elementos materiales probatorios de manera adecuada, que en este caso, por ejemplo, está dando a conocer más antes de la imputación de cargos que lo que debería hacerse, porque está en etapa de juicio. Son temas procedimentales en los cuales la fiscalía tiene toda la son temas de procedimiento. A ver, Felipe, la noticia... Pero resulta curioso que los 2 fiscales del caso de Nicolás Petro, el fiscal Mario Burgos, a quien con una triquiñuela disciplinaria, por llamarlo de alguna manera, lo sacaron. Y ahora está remitida contra la fiscal Laborde, que arranca primero, por supuesto, con haberle puesto otra fiscal que no había pedido. Pero fiscal, lo de esta mañana le iba a decir Felipe. Si la fiscal Camargo, la fiscal general de la Nación, acepta retirarle la fiscal de apoyo a la fiscal Laborde, pues sí, pero obviamente es el reconocimiento de que eso no estaba bien. Claro, Néstor, totalmente de acuerdo con usted. Si hubiese estado bien, por supuesto, la hubiesen dejado. Y que lo hicieron inconsultamente y que esa fiscal de apoyo era innecesaria y que estaba tomando decisiones a espalda de la fiscal titular del caso. Lo que está en juego es el hijo del presidente Gustavo Petro. Esa fiscal auxiliar. Entre otras cosas, el presidente Petro, que se mete imprudentemente, el imprudentemente es de mi cosecha, Héctor, a decir que la fiscal Laborde le está filtrando información a la candidata Victoria Dávila. Victoria Dávila es Vicky Dávila. Sí. Y que entonces la fiscal Laborde no pero es autónoma, porque es una fiscal que está trabajando supuestamente para la oposición. O sea, todo un enredo. Sí, pero esa arremetida del presidente contra la fiscal, que no me acuerdo yo, tal vez algunos de ustedes se acuerdan, no tiene antecedentes. Sí, con el fiscal Mario Burgos también lo había hecho en su momento. Intromisión indevidísima, por llamarlo de alguna manera, intromisión del presidente de la República,
en la rama jurídica. El presidente Petro había prometido en esto, recuerden ustedes, que él no se iba a meter y que iba a respetar las investigaciones, pero se metió en su momento, como les recordaba, con el fiscal Mario Burgos y se mete ahora con la fiscal Laborde, y yo sí creo que debería por lo menos haber una respuesta de la fiscalía, de la fiscal Camargo, sobre el ataque a esta funcionaria acusada de participar en política, acusada de tener intereses más allá del tema penal. Habrá una carta de respuesta de la fiscal Luz Adriana Camargo a la fiscal Laborde, donde muy seguramente se va a referir a los trinos desapacibles del presidente Gustavo Petro. Sí, pero ojalá sea una carta de apoyo, ¿no? A la fiscal Laborde. Yo sí creo que cualquiera que sea, digamos, la postura en este caso y lo que esté pasando, pues la verdad es que la fiscalía queda muy mal parada. Eso hay que decirlo. El presidente Petro, por supuesto, digamos, está pues incumpliendo su deber y además su promesa de no interferir en este proceso, pero la verdad es que la fiscalía no ha tenido una actitud clara en relación con las actuaciones procesales que se siguen contra Nicolás Petro. Para empezar, pues uno hubiese esperado que este hubiese sido un proceso que terminara relativamente rápido, porque está precedido de una confesión, y entonces la persona que incurrió en el delito, que es el señor Nicolás Petro, pues contó que había incurrido en el delito, y además personas que formaban parte de su círculo cercano. ¿Recuerda usted que No, él se retractó de una parte, pero no de todo. Él se retractó de la parte que correspondía a si el presidente Petro sabía o no sabía, pero él nunca se retractó. El presidente Petro ha dicho que a él lo obligaron a confesar. Sí, pero Héctor, Nicolás Petro estaba negociando un preacuerdo con la fiscalía, con Mario Burgos. Aceptar la responsabilidad. Él le cuenta todo lo que pasó. Claro. Él de hecho cuenta incluso que la plata de personas muy controvertidas, por decirlo menos, como el hombre Malboro y como el señor Ilzaca, habría ido a la campaña Petro presidente. Habla de Euclides Torres en esa declaración, pero luego él se retracta porque no se perfecciona el preacuerdo. Es decir, eso nunca se perfeccionó y por eso es que estamos en etapa de juicio, simplemente porque Nicolás Petro se reversó de su decisión. Entre otras cosas, dicen que luego de una reunión que sostuvo con su padre, digo el papá de Nicolásito, pues acuérdese, Gustavo Petro, acuérdese que el presidente viajó a Barranquilla. Pero no, Ricardo, pero no del todo. El punto, iba a decir que el punto es que aquí hay unos hechos que están suficientemente probados, que es que unos señores le dieron una plata al señor Nicolás Petro y él se la quedó, porque es que el tema se enreda cuando intentamos, digamos, asumir que esos dineros llegaron a la campaña y que el presidente Petro sabía y etcétera. No, aquí hay unos hechos que están probados por una persona que incluso participó en esos hechos, que es la excompañera de el señor Nicolás Petro. Unos señores dieron una plata y esa plata se la quedaron para enriquecerse indebidamente y compraron unos apartamentos y en fin. Entonces, yo no entiendo por qué llevamos hablando de esto cuánto tiempo, 2 años aproximadamente, o incluso más. Un poquito más, la declaración. Desde el primer día se sabían los elementos centrales de este asunto. Y me parece que la justicia, pues sí nos debe una explicación, comenzando por la fiscalía, de por qué todavía seguimos preguntándonos qué pasó. Se sabe qué pasó. Ahora, después hay unos hechos nuevos que son estos relacionados con el tráfico de influencia, sí, que pues va a depender de lo que se logre probar. Ahí está el listado de las personas a las que el señor Petro Nicolás visitó para pedirles favores, las declaraciones del señor Luis Carlos Reyes, en fin, ya hay un caso por construir, pero en relación con el primer caso, yo no consigo entender por qué la justicia de Colombia no lo ha terminado y ha condenado al señor Petro, cuando desde el primer día existen pruebas contundentes de que incurrió en un delito. Entre otras cosas, no han llegado a una conclusión porque cambiaron fiscal, Felipe, si usted se acuerda, y porque ahora la señora Laborde, la fiscal Laborde, tampoco le parece al presidente Petro que sea... Néstor, pero no, él dijo que no se iba a meter, y ayer la estigmatizó peligrosamente, diría yo, a la fiscal Laborde. No quiero estar en los zapatos de la señora Laborde, Felipe, a quien no conozco, pero el presidente Petro acusando a una fiscal de trabajar o de hacerle vueltas
a una candidata presidencial, sí, Vicky Dávila, por supuesto es un ruido inmenso e innecesario. Pero Néstor, es que ayer fue un día de escándalos, ¿no? Ayer todo el día hubo escándalos relacionados con el gobierno, todo el día. Álvaro, lo escucho, ¿no?, sobre el tema de Nicolás Petro. Sí, el proceso inicial sí se ha demorado más de la cuenta, pero pues lo que entiendo es que la Fiscalía está acusando. Entonces, pues, está en contra del hijo del presidente. Sobre el segundo proceso, a mí me parece normal que la fiscal general quiera asegurarse, pues, de que ahí no hay intenciones políticas, sobre todo si superiores de la fiscal Laborde le dicen que el arranque del proceso tiene dudas. Me parece normal. Y una cosa es la independencia de los fiscales y otra cosa es que el fiscal general no responda porque las cosas se hagan bien. Y semejante caso tan sensible políticamente, pues debe mirarlo. Y en la interferencia de Petro, pues claro, está siguiendo el manual que ha usado el uribismo, de hablar de persecución política, que eso es lo que les conviene. Pero aquí no tiene nada es del que ver, manual Álvaro, del populismo. Todo populista tiene problemas con la justicia y todos dicen que los están persiguiendo. No le eche la tan culpa al uribismo. respetuosos con la juez Heredia y tan irrespetuosos con la fiscal Laborde, ¿no? Néstor, Felipe, entre otras cosas, le iba a decir, la decisión de la fiscal esa de apoyo es una decisión que no tomó la fiscal Luz Adriana Camargo, ¿no? Entre otras cosas porque estaba de vacaciones. Esta es una decisión de la Fiscalía, de la Unidad de Lavado de Activos, de la jefatura de lavado de activos de la Fiscalía en Bogotá. Y esto también lo que demuestra es que la fiscal Camargo pues ha obrado con independencia y seguramente lo seguirá haciendo, y por eso el distanciamiento que ha tenido el presidente de la República de la fiscal, incluso frente a otros pronunciamientos, no solo en el caso de su hijo. Pero este tema de Nicolás Petro ha tenido distintas etapas y capítulos que vale la pena recordar, Néstor. A ver. Comenzó con el "yo no lo crié", en una entrevista que todos recordamos, y en esa frase que se convirtió en el símbolo de "yo me desligo, mi hijo cometió errores", el mismo papá reconoce que cometió errores, que le corresponde a la justicia catalogar si son delitos o no, y se distancia el papá también diciendo: "yo no me voy a involucrar en la investigación, yo no voy a tener nada que ver con eso, le entrego básicamente a mi hijo a la fiscalía". Y le dijo en un discurso, no recuerdo en qué municipio, que él no se podía arrodillar ante el verdugo. Y cuando dijo eso, le rompió el corazón a su hijo, y su hijo fue corriendo a buscar el principio de oportunidad de la fiscalía y de Vicky Dávila en entrevista con Semana para contar absolutamente todo lo que sabía. En ese listado mete la visita que le hizo en Barranquilla el presidente Petro, porque eso no fue solamente un tarimazo. Pero eso fue después, no se arrodilla ante el después, María Camila. Lo visitó, claro, y ahí después cambió la disposición de María negociar Camila, con la fiscalía. Y por eso en esa secuencia de eventos, primero le rompe el corazón, el hijo empieza a cooperar con la justicia, empieza a contar absolutamente todo lo que sabe, y entonces aparece la visita repentina de la que nos recuerda María Camila. Va el papá, visita al hijo, y cuando visita al hijo, de repente, todo era persecución política. De repente ya no había unos delitos que cooperar con la justicia, sino simplemente se trataba de una persecución por su condición de hijo del presidente de la República. Y el presidente, lamentablemente, contrario a lo que prometió, y era que no se iba a involucrar en el caso de su hijo, lo ha hecho de manera sistemática desde ese día, desde esa visita al hijo, tratando de que no coopere con la justicia y tratando de ajustar el proceso para que se dilate o para que el hijo pues no pague cárcel, en lo que se parece a muchos otros expresidentes. Lo que hay... ¿Cuál de los hijos de los expresidentes, han estado procesados penalmente y han reconocido en la comisión de delitos? ¿Se parece a quién? ¿A cuál hijo de expresidente, Luis Ernesto? Sí, no tengo claro ningún hijo de expresidente. Investigados que haya confesado delitos como los que confesó Nicolás Petro y que hayan sido imputados, por corrupción, por acusados y condenados. No, investigados por corrupción, por volteo de tierras. Le falta decir una cosa, Felipe, esa denuncia por el tema de tierras la puso usted, Luis Ernesto, un compañero suyo de trabajo. Los hijos del expresidente Uribe, de quienes está hablando usted, fueron absueltos por la justicia, Felipe, o yo estoy equivocado. En dos instancias, Néstor. Ellos puede terminar por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por el Consejo de Estado. Bueno, entonces yo habiendo confesado, me parece imposible que Nicolás Petro salga ileso. No, es que para defender a Nicolás Petro no tienen por qué dar el nombre de los hijos de los hijos o de los nietos o de los bisnietos de los expresidentes. Ese es el argumento fácil. Reconozcan que votaron por un papá
que tiene un hijo delincuente. ¿Qué hacemos? Felipe, sí, esa es la pero la preocupación de Petro... El tema no solo está en la plata que se quedó Nicolás Petro, Felipe, está en la plata que estaba recibiendo para la campaña del presidente Gustavo Petro, porque Nicolás Petro no era el hijo. Eras también el gerente de la campaña Petro en la costa, así que estaba recibiéndole plata al hombre Malboro y estaba recibiéndole plata al Turco Ilzaca y a otros muchos para financiar la campaña política del año 2022. En el camino se creó mucha plata, Néstor, pero acuérdese de esa confesión de Daid Vázquez, donde dijo que por lo menos, recuerdo tal vez una cifra, dice ella, por lo menos 50 millones de pesos sí entraron a la campaña. Claro, y a contratistas también, creo que de Norte de Santander y de Los Llanos, Néstor, y también hay que resaltar una cosa, en el trino de Petro, si usted lo lee con cuidado, a Petro no le interesa tanto la inocencia o la culpabilidad de Nicolás. Lo que le interesa es el impacto electoral que podría tener una condena a Nicolás Petro. Cójalo y verá. Es decir, toda la vuelta que le da Gustavo Petro al tema del hijo no tiene nada que ver con que es inocente y lo van a condenar, él no cometió los delitos de lo que lo acusan, sino que lo grave de acá es que la condena salga antes de las elecciones y el pueblo progresista vuelve y vote por la derecha. Eso es lo que lo tiene preocupado. Es decir, aquí no estamos hablando de un papá que esté prohijando a su muchacho. No, aquí estamos hablando de un dirigente político que está calibrando los nocivos efectos que pueda tener una condena a su hijo por unos delitos que sí cometió, pero que sea la condena antes de las elecciones y que eso perjudique su proyecto político. O sea, estamos en no lo crié, versión 2.0. No me interesa si cometió o no delitos, lo que me interesa es si lo condenan y los efectos políticos que eso pueda tener en las elecciones que vienen. El presidente Petro sobre la fiscal Laborde, en una descalificación realmente inusual, dice: la fiscal Laborde no es juez ni investigadora neutral, se demuestra simplemente mirando las fechas del anuncio de Victoria con logo de campaña. Claro. Victoria se refiere a Vicky Dávila. Es que, Néstor, yo quiero que nos detengamos un segundo en esos trinos del presidente, porque es que a Vicky Dávila con todo lo que le pasa a su hijo. Total, pero es que está escribiendo de manera muy responsable contra el buen nombre, contra la idoneidad de una fiscal, de la fiscal Laborde, diciéndole que hace filtraciones ilegales, que no hay autonomía, que está subordinada políticamente a una candidata, que no es neutral y que quiere condenar a su hijo para condenarlo a él. O sea, le dice una cantidad de cosas con un nivel de irresponsabilidad que por supuesto pone en riesgo no solamente el buen nombre de la fiscal Laborde, Lucio Laborde, sino yo diría que su vida. O sea, a mí sí me parece que se pasa de la raya el presidente una vez más en sus trinos, amenazando a una persona que está haciendo su trabajo. Al final, conclusión, Ricardo, la jefe de la fiscal Laborde, que es la fiscal Camargo, toma esta mañana la decisión de retirar a la fiscal de apoyo. Sí, señor. Con lo cual, por otro lado, la fiscal no le da la razón al presidente Petro en esta pelea, ¿no? Es cierto. El presidente Petro había dicho que la fiscal Laborde ataca a su jefe administrativa, pues la jefe administrativa toma la decisión y le da la razón a la fiscal Laborde. Y mantiene a la fiscal Laborde en el proceso. Estamos hablando de Nicolás Petro, 825.